Por los Chapitos, 28 miembros, 28 presuntos integrantes de esta organización, entre ellos 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y las palabras que ya veíamos del presidente López Obrador criticando estos trabajos de investigación, de inteligencia, de espionaje de la DEA, de agencias estadounidenses en nuestro país. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, estás? siempre es un gusto. Qué gusto. Muy buenas noches. Juan Pablo Leo, Juan Pablo. Manuel, Sergio, Jorge, muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Sergio, Juan buenas Pablo, noches. Placer, gracias, muchas gracias a los tres por estar acá. Es espionaje, es trabajo de inteligencia. Dice el presidente que México no estaba enterado, no sabía, pero parece que en buena medida en este trabajo de investigación se soportan las acusaciones contra 4 hijos del Chapo Guzmán y una veintena de integrantes de los Chapitos. Bueno, no es la primera vez que vemos que son las instituciones de Estados Unidos las que hacen el trabajo de investigación, las que hacen el trabajo de inteligencia. Estrictamente hablando, tiene razón el presidente, legalmente tiene razón. México es un país soberano y las investigaciones las deberíamos hacer los mexicanos, solo que no las hacemos. Ese es el problema y me parece que esto puede sí provocar un mayor conflicto entre México y Estados Unidos. La declaración del presidente en el sentido de que se estaba intrometiendo Estados Unidos, de que estaban haciendo labores de inteligencia ilegales, después motivó una visita del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. No sabemos de qué hablaron el presidente y el embajador de los Estados Unidos. Sabemos que estuvo el embajador ahí aproximadamente una hora. No hubo declaraciones posteriores, pero me temo que pues esto está generando cada vez mayores sospechas hacia el presidente López Obrador, a quien por lo menos en algunos círculos políticos de Estados Unidos se le percibe como un protector del cártel de Sinaloa y protector del Chapo Guzmán y de los Chapitos, y el que pues haya protestado por esta investigación. Que yo no sé qué tan bien hecha está, porque pues lo único que sabemos es lo que nos están diciendo. Jorge, que le da un mayor seguimiento a estos temas de seguridad, nos dirá qué tan sólida es, pero no es la primera vez que escuchamos que los Chapitos, junto con sus colaboradores, se han convertido en los principales productores de ese fentanilo que dice el presidente que no se produce aquí en México, aunque los precursores vengan de China, pero también los principales exportadores de fentanilo de México a los Estados Unidos. Jorge, ¿cómo lo ves? A ver, que los Chapitos son los principales productores en México de fentanilo ilegal e introductores a los Estados Unidos es una verdad para todo mundo y no es de ahora, de los últimos meses. O sea, si hay producción y si hay tráfico ilegal de México hacia los Estados Unidos. El viernes pasado la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo en Culiacán, Sinaloa, a uno de los principales, vamos a decir, constructores de laboratorios para el cártel de Sinaloa, para el grupo del Lupe Tapia, que está relacionado con el Mayo Zambada. Y hay decomisos cotidianos prácticamente de fentanilo ilegal. Decir que no se produce en México es ir contra las propias acciones que intervenciones tiene. de laboratorios, claro, han sido decenas de laboratorios intervenidos. Porque es muy fácil instalar, hemos estado en alguna ocasión en los laboratorios de fentanilo, es muy fácil instalar un laboratorio de fentanilo. O sea, tú los has visto, muchas veces vemos esos laboratorios que se están haciendo muchas cosas con químicos. Esos suelen ser laboratorios de metanfetaminas, que son más difíciles de instalar, se instalan en zonas alejadas porque dan mucho olor, contaminan mucho el agua, se necesita agua además para hacerlo, pero en los de fentanilo es muy sencillo, en una cocina se puede hacer. Pero bueno, eso lo sabemos. Yo creo que la declaración de hoy del presidente, coincido con Sergio, en términos estrictamente legales, tiene razón, la DEA, el presidente tiene razón, la DEA se incorpora, pero en términos políticos y comunicacionales es muy desafortunada. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una infiltración en una agencia de seguridad, en el gobierno, en instituciones civiles. Estamos hablando de una infiltración de agentes de la DEA en una organización criminal internacional. Defenderlo políticamente, eso va a ser muy difícil. No sabemos con toda la certidumbre de estos 3 infiltrados, pero si leemos lo que presentaron en las acusaciones contra estos 28 integrantes de los Chapitos y
particularmente en el pedido de extradición de Ovidio Guzmán, en el juicio que se le sigue a Ovidio en los Estados Unidos, parecen tener pruebas bastante concluyentes, porque además estuvieron infiltrados bastante tiempo, en algunos casos años, y llegaron hasta niveles de la cúpula. De tener contacto directo con los estuvieron presentes en conversaciones entre capos de buen nivel, digamos. De alto nivel, y hasta hace relativamente muy poco tiempo. Entonces, me parece que eso hay que tomarlo en cuenta. Yo no puedo creer, me costaría mucho creer, y sería más preocupante aún, que en el diálogo binacional de la semana pasada el gobierno de México no estuviera informado de esto, cuando se dio a conocer el pedido, esta ofensiva contra los chapitos, unas horas después de que terminó la reunión. Sí. Pero no hay ningún indicio de que se le hubiera informado al gobierno de México. O por lo menos no nos dijeron. Por lo menos en esa reunión, yo me imagino. Que fue horas antes. Y si no se informó, ¿es una descortesía? Si no, la desconfianza, si es así, la desconfianza entre las autoridades estadounidenses y las mexicanas, y de las mexicanas hacia las estadounidenses, es mucho mayor todavía de la que uno se puede imaginar. Y también, a ver, lo decías muy bien, de un lado hacia el otro y de acá para allá, ¿no? Y de regreso, porque decía el presidente hoy por la mañana, la DEA no es que goce de gran reputación, la DEA es que algunos de sus integrantes, decía muchos, bueno, dejémoslo en algunos de sus integrantes, han estado en complicidad, en contubernio con criminales, con narcotraficantes. Hace poco despidieron a uno de los principales agentes de la DEA en México precisamente por temas de conducta y conducta indebida, pero no por complicidad. Exacto, por un tema de conducta indebida, correcto. Gastar dinero en cosas que no correspondían, fiestas, por ejemplo. Y no hay casualidades y no habrían corrido a varios. Y no hay coincidencias en esta coyuntura. La reunión, sí, una reunión importante la semana pasada a la que se refería Jorge, en la cual México no tuvo a sus contrapartes presentes, su contraparte directa. Se ve representantes de las oficinas del gobierno de los Estados Unidos y las diferentes secretarías, pero el nivel con el cual México se presentó a esa reunión fue el nivel más alto. Fue el fiscal Gertz Manero, fueron los secretarios de Marina, de la Defensa, la secretaria de Seguridad Pública y el canciller Marcelo Ebrard. No tuvieron a sus contrapartes. Creo que eso, de alguna manera, creo que abona un poco a esta discusión que estamos teniendo respecto a la descortesía y a la información que podía tener o no el gobierno mexicano en ese sentido. Y por otra parte, momentos después de finalizar esta reunión en la cual México anuncia de alguna manera la creación de esta comisión, de este comité trilateral, porque Canadá también participó para atacar el tema del fentanilo, de pronto sale la DEA con el fiscal general Merrick Garland de los Estados Unidos a decir, nosotros pudimos infiltrar durante por lo menos año y medio al más alto nivel al cártel de Sinaloa y tomando en cuenta lo que decía Sergio respecto a que también o no esté la investigación, pero con nombres y apellidos, con operaciones, con las conexiones chinas, con mucha claridad después de esa reunión. Lo que dice el gobierno, y no el gobierno, el Estado norteamericano es, nosotros pudimos infiltrarlo, tenemos toda la información y la gran pregunta es, pues sí, las pláticas de México y que puedan ir, que pueda ir el canciller y que puedan ir las altas figuras, pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo México para detener el tema del fentanilo? Creo que por supuesto que hay pendientes en todas partes y Estados Unidos, lo platicábamos el lunes pasado, tiene el pendiente del consumo, pero México tiene en ese sentido el pendiente de la colaboración antinarcóticos específicamente y la gran pregunta de que por qué las agencias de inteligencia mexicanas no han podido con ese paquete específicamente con el cártel de Sinaloa, con los hijos de Joaquín Guzmán y lo que eso implica para la relación de colaboración entre México y los Estados Unidos. Para mí, en lo personal y conforme vayamos viendo cómo va saliendo la información, sí fue una cachetada hacia el gobierno mexicano. Hay que recordar que las funciones que tienen los diferentes brazos de gobierno de Estados Unidos funcionan también cada una de manera independiente. Claro. Digamos, la DEA opera como opera, la CIA opera como opera, la FBI opera como opera. E incluso entre oficinas de la DEA operan... Claro. Sin avisarse y el unas a otras. Departamento de Justicia opera aparte, pero al final se tienen que presentar todas las acusaciones. Hablando de eso, tenemos también, pues, como parte de estas infiltraciones, de este trabajo de inteligencia de Estados Unidos, pues esta información sobre las discrepancias entre la Secretaría de la Defensa y la Marina y cómo pues se tienen una desconfianza realmente mayor de la que pensábamos, por lo menos en este momento. Sabemos desde hace mucho tiempo que ha habido diferencias importantes
importantes entre la Marina y la Secretaría de la Defensa, pero esto viene pues a colmarle el plato al presidente López Obrador, que se mostró muy molesto en la mañanera de esta mañana al respecto de los... Pero a ver, después de escucharlos parece que no hay colaboración. No parece haber demasiada coordinación como se vendió la semana pasada. México, Estados Unidos, no. Lo que parece haber es enorme desconfianza, no parece haber confianza. La desconfianza yo creo que es profunda. Hoy el presidente dice no podemos confiar en una institución como la DEA. Y la DEA dice no podemos confiar en el gobierno de México y estamos perdidos. Podrá gustar o no la DEA. A mí yo creo que comete muchos errores la DEA a lo largo de nuestra historia. Ha cometido en décadas muchos errores la DEA, algunos incluso recientes. Pero más allá de eso es una institución que es la que encabeza la lucha antidrogas de los Estados Unidos. Algún tipo de colaboración hay que establecer. Me parece que no es como dice el presidente, que lo decía la semana pasada, que lo que en el pasado, por ejemplo, que la Secretaría de la Marina estaba manejada por la DEA y por la CIA. No es así, había una colaboración muy estrecha, pero es una falta de respeto a la Secretaría de la Marina decir que estaba manejada literalmente por instituciones estadounidenses. Lo que sí sabemos es que las autoridades estadounidenses decían que le tenían más confianza a la Marina que a la Sedena. Siempre lo han dicho. Fue incluso el conflicto, recordarás, con el embajador Pascual, que el presidente Calderón pidió que se acabó regresando Hillary Clinton, le pidió regresando a Hillary Clinton que quitara al embajador precisamente cuando se filtraron cables en ese sentido. Y se siguen repitiendo, como decía Sergio, que hay diferencias entre el ejército y la marina, y yo creo que las hay, yo creo que son evidentes algunas de esas diferencias, pero me parece que como país tenemos que tomar otra posición, no tomar una posición de colaboración con Estados Unidos en una situación de mucha gravedad interna para Estados Unidos, como es el tema del fentanilo. Es un poco suicida políticamente, porque son nuestros principales socios comerciales, porque hay 60,000 millones de dólares de remesa, que por cierto ya comienzan a decir que algunas de esas remesas son también lavado de dinero, porque hay millones de paisanos nuestros viviendo allá. Entonces me parece que tomar una posición de no colaboración con Estados Unidos en estos temas, y colaboración de verdad. Pero ya se ha tomado, ¿no? Se ha impedido, por ejemplo, la actuación de los agentes de la DEA en México, se les ha restringido más. O sea, ya el gobierno mexicano ha tomado una serie de medidas que sabemos, por lo que han declarado las propias autoridades de Estados Unidos, que irritan a la DEA, que irritan al gobierno de Estados Unidos. Pero el gobierno mexicano tendría que saber si hay agentes de la DEA o de otras agencias realizando investigaciones, trabajos de inteligencia en nuestro país. Estrictamente hablando, sí tendría que comunicarse al gobierno mexicano. Prácticamente no se le va a comunicar al gobierno mexicano porque no le tienen confianza. No. Pero es como si hubiera agentes mexicanos en Estados Unidos realizando tareas de seguridad e inteligencia. ¿Y tú crees que no lo hay? ¿Sí creen? ¿No lo debería haber? A ver, cualquier agencia del mundo, cuando salió esa ley, me acuerdo que lo discutimos aquí, yo lo publiqué, en términos legales puede estar bien la ley. Cualquier agencia que opere en México tiene que avisar a las autoridades mexicanas. En términos de política real, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. O sea, andan por y aquí operan los servicios rusos, los israelíes, los estadounidenses, a lo largo. Los cubanos. Nos acabamos de enterar la semana pasada que López Portillo era agente informador de la CIA. Pero entonces... O sea, por definición el espionaje es eso. Y a ver, para muchos países, y sobre todo los países hegemónicos y para las potencias, el tema del espionaje es parte de la seguridad nacional y es parte de obtener información, sí, geopolítica, pero por otra parte información de seguridad y de cercanía, digamos, en muchos sentidos. Entonces, a ver, el espionaje por definición es eso, ¿no? Sí puede ser injerencista, sí puede ser ilegal, pero es parte del modus operandi. Es una práctica que no se va a terminar. Sí, ¿no? Y que los gobiernos utilizan que vemos en todo el mundo, y además se maneja de las dos partes. El corresponsal en Moscú del Wall Street Journal está en la cárcel acusado de espionaje por parte de las autoridades rusas. No sabemos si son ciertas o no las acusaciones, pero va por las dos partes. Tanto los rusos, los cubanos, los estadounidenses saben que tienen agentes en otros lugares y saben que también los otros países tienen agentes en su territorio. No sé si nosotros los tengamos. Nosotros no tenemos a veces la organización ni la capacidad económica para hacerlo, porque se necesita dinero y se necesita organización, y este gobierno en particular es sumamente desorganizado. No, pero nuestros agregados, muchos
de los agregados en las embajadas no hacen espionaje, digamos, no se infiltran en organizaciones, pero recogen información. Parte de su trabajo es saber lo que está ocurriendo. Y transmiten información. Hay delegados de lo que era el CISEN, que ahora es el CNI, en las principales embajadas, en los principales consulados, hay agregados militares. Yo no digo que sean espías, pero información tienen que recoger y tienen que transmitirla, para eso están, ¿no? Digamos. Y desafortunados en el sentido de que efectivamente no se trata de un espionaje de un gobierno a otro, como sucedió con estos cables que alguna vez conocimos con las filtraciones, sino que se trata de una organización criminal, de una organización criminal que de alguna manera afecta a la relación bilateral, pero afecta a México, pero tiene violencia. Transnacional. Sí, exactamente. ¿No? Porque es una organización criminal transnacional. No es el cártel de Tepito. Claro. Entonces, de pronto, también esas declaraciones del presidente podrían sonar un poco a defensa, podrían abonar un poco a esta sensación o esta percepción de la cual también hablaba Sergio, y es una declaración que parece que sí son criminales, pero son nuestros criminales, ¿no? Sí, pero es de muy bajo nivel, me parece, esa respuesta específicamente del esa respuesta es un error político, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Si antes había políticos en Estados Unidos que lo estaban acusando de proteger al cártel de Sinaloa, pues por errores políticos, ir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, a lo mejor no tiene nada en sí mismo, pero es una señal política muy complicada. Defender a los chapitos y decir que la DEA no debe intervenir y no debe operar para tratar de detener y obtener información de los chapitos, también me parece un error político de enorme magnitud. Ya me imagino las declaraciones del representante Crenshaw y de Lindsey Graham. Bueno, van a ser declaraciones pues ahora mucho más catastróficas para México. Y lo paradójico y contradictorio de esto es que muchos de estos funcionarios, incluyendo el propio presidente de la República, se alegraban y festinaban que la DEA había investigado y había detenido a García Luna, e incluso había quienes pedían que siguieran los juicios contra otros funcionarios. O es bueno para uno o es bueno para todos. No puedes decir que es bueno investigar a García Luna, pero es malo investigar a los chapitos. Eso me parece que es una contradicción. Sobre todo, insisto, porque los chapitos son una organización criminal transnacional. Funcionan en México, funcionan en Estados Unidos, funcionan en Canadá, en toda Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Asia, de donde traen los productos. Entonces, me parece que hay que verlo con otros ojos. Pues lo veremos con otros ojos porque falta mucho, parece a esta película, le queda mucho por delante. Jorge, gracias. Vaya qué película. Vaya qué película. Gracias, Juan Pablo, Sergio. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.